Ok, a partir de este momento tenemos la grabación activa. Desearles una feliz noche y pues esperando en Dios que para la clase de hoy sea pues de bastante provecho para todos nosotros. Comentarles que la clase de hoy es bastante, digamos que amplia, no tanto digamos en la cantidad de diapositivas que vayamos a ver, sino amplia en la parte como de los procesos que tenemos que ir comprendiendo, ¿verdad? Muy importante que ojalá vayamos poniendo buena atención, que apenas surja pues alguna duda, por favor me la hagan saber de inmediato, ¿verdad? Para poder evacuarla a tiempo sin que tengamos que atrasarnos de pronto en todo el proceso. Estamos ya pues en semana 2 de módulo 5 y para hoy vamos a tener una tarea precisamente sobre la temática. Yo les recomiendo que si tienen a mano calculadora, pues ojalá la tengan ahí disponible, un cuadernito, un lápiz eventualmente, porque si tenemos que hacer pues varios cálculos, aunque todo está bien indicado en la presentación y por supuesto yo hago las salvedades oportunas, es valioso que ustedes también vayan haciendo como un buen manejo de la información, ojalá ahí en papel, para que todo quede bien clarito. No sé si hay alguien que tenga alguna duda o algún comentario. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Tengo dudas. Adelante. Bueno, de acuerdo, gracias, Cristina. Entonces, bueno, vamos a proceder con la presentación. Recordemos que este módulo, ¿verdad? Es el módulo de herramientas de calidad. Hoy vamos a ver una herramienta que es teórica y unas que son como prácticas, es decir, que hay que aplicar ciertos cálculos, ciertos procedimientos para poder confeccionarlas y utilizarlas. La primera herramienta es teórica, aquí se llama diagrama de causa y efecto, o bien también se le conoce de forma popular como espina de pescado. Para los que no estén familiarizados con el término, ya ahorita van a enterarse por qué este nombre tan particular. Esta herramienta pues fue diseñada, ¿verdad?, por un japonés y este señor pues tenía una visión bastante amplia de que muchas veces la mayoría de los problemas son más fáciles de solucionar de lo que parecen. Y precisamente a través de esta herramienta que él diseña, eso es bastante, digamos que sencillo de alcanzar. El diagrama de causa y efecto o espina de pescado, entonces es una técnica, ¿verdad? Una herramienta, una técnica de análisis en la resolución de problemas. Esta particularmente va a mostrar una relación entre la característica de calidad que tal vez se está viendo afectada con los factores que podrían estar causando ese daño o ese efecto a la característica de calidad. Entonces, por ejemplo, si de pronto estamos en la planta y encontramos que en la producción están saliendo muchas piezas defectuosas, asignémosle una característica específica al defecto. Vamos a suponer que la pieza que se está fabricando no está cumpliendo con la medida estándar oficial. Entonces eso es una afectación a una característica de calidad propiamente, y muchas veces hay problemas o situaciones que se pueden resolver a simple vista. Hay otras en donde necesitamos utilizar este tipo de herramientas para poder hacer un buen diagnóstico de qué lo está causando. Y precisamente lo que les decía, el nombre particular que tiene esta herramienta popularmente se le llama espina de pescado, precisamente por la forma que tiene. Ustedes ven ahí en pantalla, ¿verdad? Pues unas líneas que ahorita vamos a ver en detalle y pues hacen alusión a la espina o al esqueleto, digamos, del pescado
y precisamente pues esa es la particularidad del nombre. Como les decía, particularmente vamos a tener dos variables o dos grandes variables para desarrollar esta técnica, y primero es conocer cuál es la característica de calidad que se está viendo afectada, y el segundo elemento, que es un gran elemento, son las posibles causas que están generando el problema y a la vez las soluciones que vamos a poder darle al identificar las causas. Vamos a conocer un poquito sobre las funciones del diagrama y dentro de un momentito vamos a cubrir o a conocer cómo es que se puede diseñar una espina de pescado. Dentro de las funciones, ¿verdad?, de este diagrama o espina de pescado, vamos a resaltar 4 funciones básicas. La primera es que favorece el intercambio de ideas entre los miembros del grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque generalmente esta herramienta se hace en conjunto, ¿verdad? En una reunión, en una sesión de varios colaboradores de un área, pues se puede desarrollar esta técnica dándole la oportunidad a que todos los miembros del grupo que están allí reunidos puedan compartir su visión o su idea sobre qué podría estar causando el problema. Esto de hecho pues es mucho más rico precisamente cuando tenemos varias personas que lo están elaborando. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes visiones. Como otra función importante vamos a mencionar que permite identificar muchos factores que afectan un problema y a la vez estos se pueden clasificar y relacionar entre sí. A veces de pronto lo que yo considero que es un problema, otra persona lo puede visualizar distinto, ¿verdad? Y cuando se intercambian el pensamiento o se dialoga o se puede comunicar, podemos llegar a resolver que la visión se puede unificar o puede detallarse más. Entonces aquí a veces pues el identificar muchos factores es algo que podríamos ir afinando conforme vayamos conociendo el pensar de todos los miembros del equipo. Otra función del diagrama es prevenir problemas, ya que aquí pues surge ese intercambio de ideas que va a generar una visión en conjunto. Inclusive a veces se reúnen pues para tratar de resolver un problema y dentro de la misma reunión surge tanta información que nos damos cuenta de que estamos frente no a solo a un problema, sino a varios, a los que igualmente hay que darle solución. Y la última función que rescatamos por acá es que se pueden combinar con otras herramientas como la lluvia de ideas, ¿verdad? Podemos alimentar este diagrama a través de una lluvia de ideas. Generalmente las lluvias de ideas se pueden realizar en un área y muy comúnmente se utiliza, por ejemplo, una pizarra en donde podemos ir escribiendo todas las ideas que los participantes van a ir aportando. Luego las ideas se pueden ir agrupando por tema o por variable común y esto nos permite tener una visión ordenada, amplia y bastante clara de la situación que estamos verificando. Acá también dentro de la confección de la espina de pescado o diagrama de causa y efecto, se dice que yo debo contemplar estas 7 características de calidad que ustedes ven en pantalla. Se les llama, ¿verdad?, popularmente las 7 M's de la calidad, precisamente porque en inglés cada una de estas palabras empieza con M. La gran mayoría al traducirlas también coinciden en que empiezan con M. Y digo la gran mayoría porque la última, pues no, a la hora de traducirla, pues es, digamos que la única que no empata. Cuando vamos a confeccionar espina de pescado, entonces vamos a tener que contemplar estas 7 variables. ¿Y cuáles son? Materia prima, mano de obra, métodos de trabajo, máquinas, medio ambiente, mediciones y la administración, o sea, la gerencia que administra la empresa.
Vamos a ir viendo una a una a qué se refiere. La materia prima, pues obviamente van a ser todos esos insumos que son necesarios para el proceso productivo o de fabricación. Debe ser materia prima muy específica, generalmente va a estar detallada en hojas de operación, que debe chequeárseles tanto la procedencia, ¿verdad? O sea, cuál es el proveedor, fechas de pronto de fabricación, lotes, vencimiento, etcétera, la cantidad, entre otros. O sea, la materia prima va a ser uno de los elementos de calidad que yo voy a poder considerar y que tal vez inclusive pueda cuestionar para ver si de pronto allí es donde está la causa del problema que se está presentando. La otra variable de calidad es la mano de obra, o sea, las personas. Y aquí se dice que es una de las más importantes. En general tenemos que recordar que cualquier proceso, ¿verdad? Aunque esté muy automatizado, siempre va a tener que involucrarse personal y las personas, pues obviamente vamos a considerar o a tomar en cuenta que deberían de estar altamente capacitadas, no solamente en sus labores propias, sino también en el proceso general de la industria. ¿Para qué? Para que sean las más idóneas y para que, por supuesto, su labor pues dé la talla. Entonces podría ser que inclusive algún problema que se esté presentando en producción, la causa del problema esté en la mano de obra. De pronto operarios que tienen jornadas de trabajo extendidas, que han venido teniendo tal vez alguna dificultad en el área, digamos que profesional o en el área inclusive hasta personal, situaciones que estén generando desmotivación, que estén generando algún tipo de desorden en su comportamiento, alguna situación tal vez de conflicto en el mismo ambiente, o ya una persona que tal vez haya cumplido su ciclo, ¿verdad?, en la empresa y que por supuesto no esté dando la talla. Ese podría ser la causa de ese problema que estamos tratando de solventar. El otro elemento son los métodos de trabajo. Aquí pues las operaciones obviamente no pueden hacerse como a cualquiera se le ocurra, sino que tienen que estar pautadas o estar asignadas o definidas en hojas de operaciones, donde se dice el paso a paso, el orden, la secuencia, ¿verdad? Las acciones que deben de realizarse con cierta uniformidad para que por supuesto el resultado sea el deseado. Aquí el método que se utilice pues debería ser un método que en buena teoría fue evaluado, fue verificado, pasó tal vez por algún proceso de simulacro, ¿verdad? O simulación, y tal vez pueda ser que el método en un principio funcionó bien, pero tal vez ha habido alguna variación en el proceso y el método ya no se adapta. Entonces tal vez haya que hacer alguna modificación al proceso. El otro elemento son las máquinas, ¿verdad? En todas las industrias, por supuesto, pues van a haber máquinas que van a eh, facilitar la fabricación o el embalaje de algún producto, van a haber herramientas específicas que deben utilizarse con cierta habilidad y podría ser, ¿verdad? Perfectamente que la máquina haya sufrido algún problema, que esté presentando algún ruido extraño, que tenga golpeteos o movimientos o vibraciones que no son normales, que se estén recalentando, que genere algún tipo de fuga de líquidos o gases, inclusive que la máquina no haya tenido un buen manejo, digamos, del mantenimiento regular, y precisamente tal vez podría estar por aquí la causa que está originando el problema. Inclusive en ciertas máquinas, tal vez una verificación o una calibración, ¿verdad?, de ser necesario, podría ser lo que está fallando. La otra M de calidad es la de medio ambiente. Aquí pues
a veces es un elemento que se descuida, que tal vez no se le da pues mucha importancia. Y recordemos, como ustedes probablemente vieron en el módulo 1, el tema de la limpieza y el aseo, ¿verdad? Esto es algo esencial en las empresas, muchísimo más en empresa médica, donde el orden, la limpieza, no solamente de toda la planta, sino de inclusive de zonas o áreas específicas de producción, es algo vital, es algo que no se puede negociar, sino que simplemente es obligatorio por un tema de seguridad. Así que podría ser también que hayan situaciones en donde, por ejemplo, se salga de control un asunto como el clima, ¿verdad? Precisamente, pues, ustedes han visto probablemente noticias en las últimas semanas en donde hay sectores de nuestro país que se ha visto afectado, ¿verdad? Por fuertes lluvias, por deslizamientos y demás. Pues aquí las empresas que de pronto podrían verse afectadas por temas de clima, por temas de contaminación, por temas inclusive, que aquí vale la pena resaltarlo, de un mal manejo de plagas, ¿verdad? Hablemos de plagas de todo tipo, roedores, insectos, inclusive hasta aves. Hay industrias en donde si no hay un buen control de esto, pues es fácil observar el ingreso de todo tipo de aves a las áreas de la planta, y precisamente todo esto podría generar pues espacios sucios, contaminados, desordenados, y también podría ser la causa de que se esté presentando, ¿verdad?, ese error o ese problema que se le quiere dar solución. El otro elemento, la medición, aquí a veces inclusive cuando se utilizan pues equipos especiales, ¿verdad? Equipos avanzados, tienen que estarse calibrando constantemente, tienen que estarse verificando que cumpla con las especificaciones del fabricante o con las especificaciones que el cliente ha definido. Inclusive es común que en algunas empresas pues por supuesto no exista solamente un cliente, sino varios. Y cada cliente pues tiene sus requisitos o sus solicitudes, y si no hay un buen manejo de los requerimientos de cada cliente por separado, pues podrían darse inclusive algún tipo de anomalía, ¿verdad? O falla a la hora de confeccionar ciertos productos. Entonces acá es importantísimo que estén claros los índices, que las mediciones estén bien corroboradas, que estén bien ajustadas, y que se le dé pues un debido control y verificación para que no haya algún tipo de anomalía o desviación, ¿verdad?, del proceso como tal. Y la última M, que también tenemos que valorar para este diagrama de causa y efecto, es el de administración. Como les decía, esta es la única pues que al traducirse al español no inicia con M, pero en inglés, ¿verdad?, es management. Entonces pues la administración como tal es el área a cargo de todo el sector productivo. Es importante que la administración esté informada, empapada de todas las decisiones, de todos los cambios, de todos los ajustes que haya que hacerse, porque a fin de cuentas la jefatura o la gerencia como tal va a responder frente no solamente a las cosas buenas, a las felicitaciones, sino también frente a los problemas, frente a las demandas, frente a las quejas. Y por supuesto que para ningún gerente o jefatura es algo deseado el hacer frente a esta parte, digamos, negativa. Así que la gerencia va a tener que estar al tanto de los logros, de las necesidades que tenga el sector, de la toma de decisiones oportunas y de actuar a tiempo, que esto es muy importante. Se dice por ahí que el encargado es el sector ante la dirección de la empresa y es la dirección de la empresa en el sector. O sea, el encargado es el que va a dar la cara de una u otra manera al cliente final. Entonces, si todo fluyó, si hubo una buena comunicación, un buen liderazgo, una buena toma de decisiones, podríamos decir que tal vez esta sea una M que no es causa del problema, pero si es al contrario, pues sí habría que poner la lupa sobre esta M. Entonces ahora sí, conociendo las 7
aspectos que yo voy a tener que considerar para mi diagrama de causa y efecto, vamos a ver cómo es que se construye. El primer paso va a ser definir, identificar cuál es el problema o cuál es esa característica de calidad que está generando un error en la producción. Cuando la tengamos bien identificada, vamos a escribirla dentro de un rectángulo, como se aprecia ahí en pantalla. Generalmente vamos a colocar ese rectángulo al lado derecho de una hoja de papel. Aquí quiero aclararles que por supuesto vamos a ir conociendo este proceso como si lo estuviéramos haciendo a mano, ¿verdad? Una hojita de papel ahí con un lápiz y regla, pero por supuesto vamos a estar claros de que a través de diferentes aplicaciones esto se puede hacer de forma digital y eso no quita que debamos seguir estas mismas indicaciones. Entonces, del lado derecho de la hoja se va a colocar dentro de un rectángulo ese nombre o esa característica de calidad o ese problema que vamos a empezar a desmenuzar, que vamos a empezar a investigar para conocer cuáles fueron las causas que lo originaron. En el paso 2 vamos a dibujar una línea gruesa, esto es importante, de izquierda a derecha y que pegue o toque, ¿verdad?, con el rectángulo donde previamente habíamos escrito el problema o la característica de calidad. Esta línea gruesa va a simular la columna vertebral del diagrama. En el paso 3 vamos a dibujar líneas inclinadas como se observa en pantalla. Estas líneas van a apuntar, porque de hecho van a tener una puntita de flecha como ven allí, van a apuntar hacia la línea central y como ustedes ven estas líneas inclinadas pueden estar tanto encima como por debajo de la columna central. Cada una de estas líneas inclinadas va a tener unos pequeños rectángulos, como igualmente se observa en la imagen de la pantalla, donde vamos a escribir las 7 M's de calidad que hace poco expliqué. Ahora, puede ser que me digan, ¿y hay que escribirlas todas? Bueno, ahí en buena teoría o la buena práctica dice que sí, pero si de pronto estamos muy claros, por ejemplo, que en la materia prima definitivamente ahí no hay problemas, de pronto podríamos obviar colocar esa, ¿verdad? Pero sí tendríamos que justificarlo de pronto en alguna nota al pie de página para hacer la salvedad y que no se crea que es que se olvidó considerar esa M. Ahora, luego de dibujar esas líneas inclinadas, por ejemplo, como ven en pantalla, la que hace referencia a materia prima, mano de obra, métodos de trabajo, vamos a dibujar otras líneas horizontales que apuntan a cada espina, que esas son las flechitas que ustedes ven ahí en forma horizontal. ¿Cuántas flechas? ¿Cuántas se generen en la lluvia de ideas que se va a hacer y que antes estaba mencionando? Ahora puede ser que cuando estamos reunidos en la parte de confección, pues muchos aportes hagan referencia a materia prima, hagan aportes sobre mano de obra. Entonces, ¿cuántas? Realmente no hay un límite, no hay una regla. Esto va a depender de las aportaciones o de la información de los compañeros o los colaboradores que participan de la dinámica. Y sobre esas líneas se van a escribir entonces esas causas secundarias, ya, o sea, como más en detalle, esa posible causa que está generando el problema de acuerdo a la, llamémoslo así, a la categoría de la M a la que hagamos referencia. Nos quedaría algo como esto, ¿verdad? Aquí el orden, digamos, de las M es indiferente. Ahí tenemos bueno, aquí tenemos solamente, para ver, creo que aquí agregué una más. Sí, ahí hay una más, está separada la parte de herramientas, pero bueno, el punto ahora importante acá es que
vamos a tener una estructura como la que vemos en pantalla y precisamente pues se parece bastante a una espina de pescado. Ahora, esto nos va a ir ayudando, nos va a ir guiando a desmenuzar, como les decía antes, cuáles son las verdaderas causas del problema. Propiamente el diagrama, ¿verdad? Va a tener varios elementos, va a tener lo que es el problema o la característica de calidad, que se le conoce como el efecto. Vamos a tener la espina central, las causas primarias, que son, por así decirlo, el nombre de la M, y las causas secundarias, que ya es el detalle de cada una de las M. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad?, sobre ya la aplicación de esta herramienta. Aquí, por ejemplo, en la parte de mezcladora, que dice allá en la parte superior izquierda de la pantalla, ahí estamos haciendo referencia a maquinaria, ¿verdad? Entonces se le está colocando precisamente el nombre de la maquinaria, que es una mezcladora. Y ahí vean que se está tomando en consideración, ¿será que el nivel de refrigeración es el idóneo? ¿Será que está presentando agitaciones? ¿Será que ha tenido un buen mantenimiento? Y propiamente hablando del mantenimiento, tal vez haya que hacerle algún ajuste al motor o alguna limpieza específica. En la parte inferior de la pantalla a su izquierda, también tenemos, por ejemplo, lo que son las personas, los colaboradores. Y vean que ahí solamente tenemos dos causas. O sea, van a ver espinas que tal vez tengan muchas causas, otras que tengan poquitas y otras que inclusive, como les decía antes, tal vez no las tengan, ¿verdad? Porque tal vez no es un punto que esté presentando debilidades. Pero en el tema de las personas, ven que ahí se están mencionando la capacitación, que tal vez no es la más idónea o que se requiere más capacitación. Tal vez el área de incentivos, de pronto es muy común, ¿verdad? Lamentablemente que se dé que cuando el personal está inconforme con temas salariales o de incentivos, se reduce un poco la producción, hay desmotivación, no se está dando pues la talla deseada y podría ser eventualmente una de las causas. En la parte de materias primas, en la parte inferior de pantalla, si ustedes observan, vean la cantidad bastante amplia de posibles causas. Aquí tal vez sea un problema de proveedores, tal vez sea un tema de que esa materia prima que está trayendo el proveedor, hay que verificar la composición, será que es el aceite, será tal vez que sea las mediciones, será de pronto que haya un problema con una materia prima en específico, fechas de vencimiento, etc. Entonces, vean que esto es algo pues bastante entretenido, de hecho es algo que toma su ratillo, ¿verdad? Y como lo decía al principio, a veces cuando uno empieza a desarrollar esta herramienta va con una visión y uno dice, sí, el problema está siendo causado por 1, 2 y 3 y creemos que esa es la verdad absoluta y resulta que cuando nos reunimos y empezamos a escuchar otra visión, otros puntos de vista, ya ese punto 1, 2 y 3 que creíamos nosotros pues se queda un poquito ralito, tal vez hacía falta, ¿verdad?, conocer esa visión, no teníamos toda la información, no conocíamos todo el detalle que involucró el problema al que se le quiere dar, pues precisamente una salida. Entonces repito, es una herramienta muy interesante, muy dinámica, se recomienda, como lo decía al principio, hacerla en grupos de trabajo y que ojalá hayan personas involucradas de varias áreas. A mí me llama poderosamente la atención en algunas empresas donde las reuniones, bueno, se dice por ahí que tienen un mal y es el de reunitis, que hacen reuniones todos los días a cada hora y a veces nunca resuelven nada. Pero cuando se utilizan estas herramientas, la recomendación es que haya, repito, personal de varias áreas y personal que de primera mano conozca qué es lo que está pasando. ¿Para qué llamamos, por ejemplo, a todos los gerentes si tal vez no todos están involucrados en el proceso? Si son personas que están metidas en oficina, con papelería,
y nunca saben verdaderamente lo que ocurre en planta. Entonces aquí es importante que sí haya personal de planta y personal pues que esté ojalá al tanto de estas 7 M's para que pueda opinar y para que pueda dar aportes verdaderamente valiosos. ¿Cómo estamos hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Tal vez será que alguien ha tenido la oportunidad de confeccionar esta herramienta, que tal vez nos comente su experiencia. Profe, sí, en el trabajo mío, Ajá, coméntenos, a ver. ahí lo, ahí lo utilizamos igual, ahí lo llamamos por el nombre japonés, ¿verdad? Que es el Ajá, Ishikawa. sí, uh-huh. Y siempre hacemos las reuniones a las 7 de la mañana, solamente que involucramos una persona de calidad Ok, que forme parte de ese proceso, ¿verdad? uh-huh. Un compañero, un operario que Uh-huh. esté involucrado también en el proceso Ok, y un ingeniero y al supervisor, ¿verdad? uh-huh. Uh-huh. Entonces se hace todas las mañanas y lo que te iba a preguntar era si esta herramienta sería este de herramientas, lo tomamos también como, digamos, porque tenemos 7. Ajá. Entonces, ¿ese forma ser parte de otro o puede ser o puede formar parte del mismo de medición, el número 6? No le comprendo la idea para ver, déjeme ver. Digamos que tenemos 7, de las 7 M's, Ah, ok, no ajá, tenemos herramienta. correcto. Entonces, ¿lo Uh-huh. tomaríamos como uno aparte o puede ir dentro del área de medición? Ah, ok, ya le entendí, ya le entendí. Sí, déjeme ponerle la proyección para hacerle la aclaración. A ver, aquí tengo la lista, sí. Precisamente ahí no aparece la palabra herramientas, pero es porque cada empresa inclusive puede ser como tan específico, ¿verdad? Como lo desee. Herramientas puede entrar en máquinas, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer una espina, llamémoslo así, que haga alusión a maquinaria y que ahí mismo yo haga referencia a herramientas. O puedo hacer la separación, pero tenemos claridad de que herramientas pertenece a máquinas. Ah, ok, profe, Uh-huh. sí, muchas gracias. Igual, ¿verdad? También se recomienda porque vean que aunque la espina yo la puedo hacer tan amplia como yo quiera, tal vez sí se ve un poquito más ordenado haciendo la separación siempre y cuando en el proceso obviamente hayan herramientas como muy, muy específicas. Si no hay herramientas, obviamente, pues la obviaríamos y manejamos el nombre, digamos, oficial, que es máquinas. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Ok, bueno. La segunda herramienta que vamos a ver hoy, que de hecho pues es la que nos va eh, a llevar un ratillo, ¿verdad? De la noche, es diagrama de Pareto y para esto vamos a ocupar la calculadora, que era lo que les decía. Si alguien tal vez tiene la facilidad de tener Excel y trabajar con hoja electrónica, igualmente la puede utilizar. El diagrama de Pareto también se le conoce como relación 80-20, ahorita vamos a ver por qué, o Pareto, ¿verdad? Más comúnmente dicho, es una forma gráfica en donde se van a organizar diversas clasificaciones de datos. Generalmente, vean que aquí es importante lo que voy a decir a continuación, datos que van a estar ordenados de forma descendente. Esto es clavísimo, ¿verdad? Muy, muy importante esta parte. Entonces vamos a tener varios datos, los datos van a estar ordenados de forma descendente, de izquierda a derecha, se van a representar por barras sencillas y van a estar, más bien van a reunirse a través, por supuesto, tal vez de una encuesta, de una observación, ¿verdad? Que se haya hecho en planta ya físicamente hablando. Eh, a la hora de tener los datos graficados, nosotros vamos a poder
establecer la regla 80-20. Y esta regla fue creada, ¿verdad?, bajo un concepto de calidad del doctor Juran, que es uno de los padres de la calidad. Ahora, ¿para qué sirve el Pareto? Vamos a decir que a través de esta herramienta vamos a poder detectar los problemas que tienen más relevancia. Y aquí me detengo un momentito. En una situación, digamos, que se haya identificado como problemática, puede ser que encontremos varias causas o varias fuentes del problema. Y aunque todas van a ser parte del problema, hay algunas que deben ser cubiertas con más prontitud o con prioridad. Y precisamente el Pareto esto es lo que nos permite identificar cuáles de los problemas son más prioritarios. Y aquí se habla de el principio de Pareto, de pocos vitales, muchos triviales. A veces tenemos una lista enorme de, entre comillas, problemas, pero que a la hora de analizarlos, lo que verdaderamente tenemos es mucho humo y que tal vez está, digamos, desenfocándonos de lo que verdaderamente está ocasionando el problema. Por eso se dice que hay pocos vitales, o sea, hay pocos elementos que verdaderamente son trascendentales, son prioritarios, y vamos a encontrar a la vez muchos que son puro humo, que son triviales, que son simplemente algo que no era tan relevante. Y generalmente es curioso, a través de esta filosofía, ¿verdad?, del 80-20, se dice que cuando nosotros atacamos o resolvemos esos pocos vitales, automáticamente casi se puede decir que lo trivial desaparece o por lo menos disminuye. Y dice entonces ahí que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Entonces, según este concepto, se dice que un problema con muchas causas podemos interpretarlo o decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y que el 80% de las causas solo resuelven el 20% del problema. De ahí que se habla de esta proporción, ¿verdad? 20-80 o 80-20. Entonces el 20% va a ser el esfuerzo que se va a aplicar a la situación que se ha detectado y el 80% va a involucrar a los resultados. Ahorita cuando vayamos viendo cómo se construye y ya finalmente tener el gráfico listo, vamos a ver qué interesante cómo es que se pueden apreciar ese 80-20. Acá tenemos una lista o unas pautas de cómo construimos el Pareto. Y yo me detengo aquí también otra vez un momentito. Les dije ya en un par de ocasiones que hoy hay una tarea del 20% y la tarea consiste en que ustedes van a crear un Pareto con los datos que yo les voy a dar al final. Me ha pasado en otros grupos que a pesar de que yo insisto y aclaro sobre cosas que son claves para que el Pareto esté bien elaborado, a algunos compañeros no siguen el orden de los pasos y entonces hacen todo el proceso mal. Y aquí a mí me encantaría que si están tomando nota, hagan esa aclaración de que necesitamos respetar este orden de construcción para que el Pareto esté bien elaborado. Entonces, voy a leer rápidamente, digamos, el orden, porque de hecho voy a ir explicándolo cada paso con más detalle. El primer pasito acá va a ser seleccionar la categoría lógica para el tema de análisis. Aquí hay que incluir el tiempo o periodo de tiempo. Vamos a reunir los datos. Se puede hacer a través de una lista de chequeo, ¿verdad?, que nos ayudaría bastante a la recolección de la información.
El punto 3 a mí me encantaría ahí subrayarlo, ponerlo en negrita, en color, un color ahí que resalte, porque precisamente aquí en el punto 3 es donde la mayoría falla. No sé por qué la gran mayoría se brinca este punto 3 y automáticamente todo está mal. El punto 3 dice ordenar los datos de mayor a menor. Ordenar los datos. Punto 4, totalizar los datos por categorías. Punto 5, calcular el porcentaje del total de cada categoría. Punto 6, trazar los ejes horizontales y verticales, o sea, el eje X y el Y. Punto 7, trazar una escala de eje vertical y de eje horizontal. Trazar esta escala del eje, ¿verdad? En forma, al lado derecho, perdón, con los porcentajes acumulativos. Punto 9, trazar el gráfico lineal. Punto 10, dar un título al gráfico. Y como punto 11, analizar la gráfica. O sea, aquí conocer dónde está el 80 y dónde está el 20. Bueno, vamos a ir viendo entonces paso a paso. En el momento en que alguien se me pierda por acá con la explicación, por favor me levanta la mano para de una vez irle aclarando en el momento oportuno y no al finalizar cuando ya había explicado todo. Ok, el primer caso que vamos a suponer. Vamos a imaginarnos por un momento que en la línea de producción está apareciendo muchos productos con defectos de empaque. Y pues hacemos la lista de chequeo, ¿verdad? Dentro de los pasos que hace un momentito les mencionaba, podemos hacer una lista de chequeo para establecer cuáles son los defectos que están presentándose en el empaque. Vamos a colocar si será un defecto de pegamento, un defecto del sello, un defecto de la impresión, del código de barras o del grosor. Vamos a hacerlo así simple de 5 defectos, pero obviamente en la realidad esto puede ser tan amplio como la situación, ¿verdad?, lo amerite. Me pareció que alguien tenía el micrófono abierto, no sé si alguien ocupa hacer alguna pregunta. Ok, bueno, entonces, el particular, ¿verdad?, que nos está interesando acá son defectos encontrados. Ya hicimos la lista de los defectos que se están identificando o detectando. Y a la derecha de este cuadrito ustedes ven unos números. Eso es la cantidad de empaques que presentaron el defecto en particular. Tenemos 14 empaques con un problema de pegamento, 16 empaques con problemas de sello, 192 empaques con problemas de impresión, 47 empaques con problemas de código de barras y 134 empaques con problemas de grosor. Ahí ya tenemos una cantidad de información que me va a permitir aplicar el Pareto para saber dónde radican los pocos vitales y dónde están los muchos triviales, ¿verdad?, para poder solucionar la situación. Siguiente paso, acá quiero que me sigan tal vez en la pantalla de izquierda a derecha, empezando por arriba. Entonces decía que uno de los siguientes pasos era ordenar. Recuerdan el punto 3 que les dije que por razones que desconozco la mayoría se brinca este paso. Tenemos que ordenar los datos numéricos de mayor a menor. Y por supuesto, si ustedes ven acá, en la imagen anterior, aquí fue pues el momento en que yo fui de pronto a la planta y empecé a llevar el conteo, ¿verdad? Aquí no hay un orden. Con esos datos los ordeno entonces acá, de mayor a menor. En el segundo paso vamos a totalizar la cantidad porque ocupamos saber cuántos defectos o cuántos artículos defectuosos se encontraron, y en este caso hay 403 piezas con daño. El siguiente paso va a ser calcular porcentajes. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, esto es bastante sencillo y ustedes por favor me van a seguir acá.
voy a poner un momentito la calculadora en pantalla. Nada más déjenme verificar. Voy a cambiar la forma en la que están viendo mi pantalla para que observen la calculadora. Un segundito. Déjenme ver. ¿Me confirman, por favor, si están viendo una calculadora en pantalla? Por favor, ocupo por lo menos una persona que me confirme. Sí, profe, sí se ve. Ok, gracias. Entonces, la información que ustedes ven aquí en la pantalla a la derecha, que hay unos números en color verde que tienen un título que dice porcentajes. ¿Eso cómo lo averiguo? Bueno, esto es muy sencillo y voy a hacerlo en la calculadora. Vamos a averiguar este 48. Entonces, yo voy a agarrar 192, que fueron las piezas defectuosas en el tema de impresión, y voy a dividirlo entre el total de todas las piezas dañadas, que son 403. Repito, voy a agarrar 192 piezas con problemas de impresión, voy a dividirlo entre el total de todas las piezas defectuosas, que son 403, y me da la cifra que ven en pantalla. Lo multiplico por 100 y ahí tengo 47.64. Ustedes en la tablita que ven ahí en la pantalla dice 48 porque está redondeado. Y aquí pues por regla de 3, ¿verdad? El redondeo me dice que después del punto, si ven en la calculadora, después del punto, si yo me encuentro el número 5 o mayor a 5, voy a redondear hacia arriba, o sea, voy a sumarle una unidad. Entonces, por eso paso de 47 a el 48 que están viendo en la pantalla de la presentación. Si a mí me hubiera aparecido después del punto ahí en la calculadora, por ejemplo, un número 0, un 1, un 2, un 3 o un 4, yo dejaría la cifra en 47. Hago la salvedad. Aquí vamos a trabajar con porcentajes enteros. Sin embargo, cuando ustedes utilizan Excel o alguna otra aplicación que va a hacer estos cálculos automáticos, puede hacer que la aplicación utilice algunos decimales y eso pues igualmente es válido, ¿verdad? Generalmente en la industria pues, se pueden utilizar, cuando hablamos de porcentajes, 2 o 3 decimales. Inclusive en algunos casos, cuando son cálculos, por ejemplo, de costos y demás, se recomienda usar todos los decimales para que la cifra sea muy precisa. Pero aquí nosotros, por un asunto práctico, para que sea más sencillo a la hora de graficar, todos, por favor, vamos a utilizar porcentajes de números enteros, como se observa precisamente acá, ¿verdad?, en la presentación. Entonces, voy a ver si queda clarito el procedimiento. Me gustaría que un voluntario o voluntaria me comente cómo obtengo, por ejemplo, el porcentaje del código de barras. Para que me diga aquí, ¿verdad?, oralmente, cuál sería el procedimiento, qué números agarro, qué operación matemática hago. Y yo lo voy a ir representando en la calculadora. ¿Quién me ayuda con código de barras? Sí, yo, profe. Claro que sí, dígame, dígame. Bueno, entonces déjame ampliar la pantalla. Dice código de barras. ¿Sí? Entonces, dice que agarramos la cantidad de piezas malas, que en Ajá, este entonces serían 47 piezas, ok, lo dividimos por la cantidad total, ajá, ¿ok? Que es, sería 403. ok, Ajá. Y ujú, lo multiplicamos por 100, perfecto. Ok, ¿ok? ahí me da 11.66. 11, ¿Qué pasa ¿ok? con ese numerito? Con eso hacemos un porcentaje entero, Ok, ¿verdad? y, Entonces nos quedaría en 12%. correcto,
Y cuénteme por Así es, qué. profe. Ajá, sí, cuénteme por qué quedan 12%. Explíqueme. Y quedan en el 12% porque si es una cantidad que no nos va a dar un porcentaje entero, entonces lo que hacemos es sumarle, digamos, de ese 6 nos Ajá, queda un 11,662, ajá. pero no tenemos un 5, Ujú. ¿verdad? Ok, Es así. más bien, después del Voy a punto, ver. ¿verdad? Después del Ajá, punto, o sea, tenemos 11,6. Entonces, ajá, si después del punto yo me encuentro ajá, un número 5, un número ajá. 6, un número 7, un número 8 o un número 9, cualquiera de esos numeritos, por Es regla como de, redondear. por regla de redondeo voy a redondear, valga la redundancia, el número entero a Ajá. una unidad más, o sea, de 11 pasamos a 12. Sí, me ¿Ok? imagino que es porque no podríamos ponerle un 11% punto algo. Sí, sí se puede. Yo perfectamente aquí podría haber colocado en la tabla 11,66%. Eso sí se puede hacer. ¿Y por Eh, qué es que siempre usamos, por qué siempre es que es mejor redondear ajá, a vamos, porcentajes enteros? gracias. Vamos a redondear a porcentajes enteros porque a la hora de que ustedes dibujen el gráfico, va a ser mucho más sencillo que ustedes me encuentren en la escala el 12, o sea, un numerito entero, a que me encuentren el 12,66. Va a ser un poquillo más complicado, repito, a la hora de dibujar, pero estamos claros, como lo dije un momentito atrás, que por supuesto eso se hace generalmente con aplicaciones como Excel. Nosotros no nos tenemos que preocupar por redondeo ni nada de esto porque Excel lo va a hacer automático, pero vale la pena pues que yo les haga la salvedad. Aquí por un asunto práctico, precisamente para la tareita que me van a hacer, que todos me la tienen que hacer en hojas de papel, eh, necesito pues que todos sigan esta línea. Usar entonces porcentajes enteros, pero es por un asunto de practicidad, para que sea fácil a la hora de que ustedes dibujen. ¿Me explico? Sí, profe, sí, ya te entendí. Ok. Igualmente le agradezco, excelente, ¿verdad? Que haya entendido el proceso. Muy bien. Ok, entonces acá vamos a pasar al siguiente pasito, que es lo que está en la parte inferior de la pantalla. Aquí vamos a tener que confeccionar una, eh, una columna adicional que es el porcentaje acumulado, que es lo que aparece ahí en números rojos. Y este es muy sencillo. Voy a volver a presentar la calculadora para mostrarles cómo es que se hace. Ok, en la primera línea por regla, yo no puedo hacer un acumulado porque solamente tengo un número. Por ejemplo, yo tengo el 48%, no tengo nada antes de 48%. Así que siempre en el acumulado, solo para la primera línea, vamos a colocar el mismo valor. Ven que tenemos 48 aquí, 48 en la otra columna. Donde empezamos a hacer, ahí sí, un conteo o una acumulación es a partir de la línea 2 en adelante. Entonces vean en la calculadora, yo tengo 48, que es de la línea 1, y cuando yo me fijo en cuál es el porcentaje que tiene la línea 2, es un 33, así que se lo voy a sumar. 48 más 33, 81, es lo que tengo acá en rojo. Si yo quiero saber cómo fue que obtuve este 93, que es el que sigue, pues agarro o mantengo ese 81 y le sumo el dato que tiene la línea 3, que es el 12%. Le pongo 12 y ahí tengo ese 93%. Me voy explicando, muchachos y muchachas. Sí, Sí, profe, sí, ahí o- vamos. ok. Si queda claro, tal vez alguien me ayuda para que me diga cómo se obtuvo este 97. Vean que yo expliqué hasta el 93. ¿Cómo obtuve el 97? Ya, y yo, profe. Sí, 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 adelante, no hay problema. Ok, entonces lo que explicaste es que la primer columna siempre va a ser la misma
La ¿verdad? primera línea, la primera línea. Ajá, la Ajá. primera línea siempre va a ser la misma. Sí, Ok, entonces dijiste que vamos a sumar la columna uno sí. más la columna 2 Ok, y que luego le sumamos perdón, corazón. el, Vamos a cambiar la palabra columna por línea. ok, por línea, ok. Ajá. Entonces, sumamos la línea uno Ujú, con la línea 2, correcto, ok. Y luego dice que sumamos el dato de la línea 3 junto con esto. ¿Es así? correcto. Sí, sí, sí. Ahí, y vamos como en una secuencia, por eso se dice acumulado. Ajá. Eso es Ah, como para sacar, digamos, ya el porcentaje total cor- de todo. correcto. Entonces, a ver, yo les expliqué aquí hasta el 93. ¿Cómo, Ajá. cómo, cómo llego al 97? ¿Qué tendría que haber hecho para llegar al 97? Para llegar al 97 tenemos que sumar el 4% de la línea, digamos, en este Ujú, caso, ujú, de la línea del 4%. Entonces esa, perfecto, junto con la de la columna uno, la 2 y la 3, le unimos la 4 y llegaríamos al 97%. correcto. O sea, agarro este 93, que es el que Ajá. está Y lo, antes, y le sumo ese 4 que usted acaba de decir perfectamente. Ahí está el 97. Y o para sea, llegar, es sumar, ujú, disculpe, profe, es sí, sumar los porcentajes con los acumulados. correcto, ujú, Ok. correcto. Y Perfecto. por ejemplo, aquí el 97 que me quedó, le sumo este 3 que es el último dato, y ahí tengo el 100. Ujú. Ok, Para, profe. para que ustedes comprueben que lo hicieron bien, 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 tendría que aquí dar siempre un 100%. Voy a hacer una salvedad. Por el asunto del redondeo, porque estamos quitando decimales o sumando decimales, en algunos casos, aquí tal vez algunos digan, profe, vieras que me dio 99.99. Sí, pero recordemos que eso es redondeado de 100, ¿verdad? O que algunos me digan, profe, es que me dio 100.3. Sí, pero redondeado queda en 100. Entonces, siempre vamos a tener por lo menos esta clave para corroborar si lo venimos haciendo bien todo el procedimiento. Aquí al final me tiene que dar 100. Ok, entonces vean que ya hicimos varios pasos donde hay verdaderamente cálculos muy sencillitos de suma, de multiplicación, de división, ¿verdad? Eso es todo lo que hemos hecho. Nada más es un asunto de cuidado y de respetar el orden de los pasos. Ya con la información que yo tengo en esta última tabla, tengo porcentajes y acumulados. Con esto yo voy a poder confeccionar mi gráfico de Pareto, que es lo que ustedes ven en pantalla. Y voy a ir explicándoselos poquito a poco para que vean de dónde salió todas estas gráficas, ¿verdad? Bueno, vamos a ir viendo poquito a poco los detalles. Dentro de los pasos del Pareto, casi que al final de los pasos decía que el gráfico tenía que tener título. Aquí los voy a ampliar. A este gráfico yo le voy a tener que agregar un título. El título lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante que cuando ustedes lo dibujen, por supuesto, dejen un espacio en la parte de arriba, que es donde se colocaría el título. Otro elemento importante es que en el eje Y, que es el eje vertical, ¿verdad? El que estoy tratando de señalar aquí con el cursor, en el eje Y se tienen que colocar una escala que va a empezar de 0, y vean que el 0 está en la parte de abajo, siempre por regla, el 0, y hacia arriba vamos a escribir una escala numérica. ¿Y esos números cuáles son? Bueno, no son los que a mí se me ocurran. Estos números, es más, antes de decírselos, a ver si hay alguien que sea bien observador. Vean los numerillos que hay aquí, en la escala del Y. ¿Les parece de dónde vienen estos numeritos? ¿Qué serán esos numerillos que ven ahí? ¿Se sienten familiarizados con esos números? De lo que acabamos de ver, de este ejemplo que estamos viendo de los defectos. Profe, Uh -huh, uh -huh. es de los porcentajes.
¿Cómo son los porcentajes? Esto que dice 14, 16, 47, 134, 192. Es de las piezas de los errores, de las Correcto. piezas malas. Es son las cantidades de piezas con daños, con defectos. Ahora bien, cuando hablamos de una escala, yo aquí verdaderamente les soy honesta, yo aquí coloqué los numeritos, ¿verdad? Pues para que precisamente ustedes comprendieran qué eran estos números, que son las piezas dañadas. Pero lo correcto es que yo vaya a crear una escala proporcional. ¿A qué me refiero? Bueno, número uno, yo tengo que conocer cuál fue el dato más alto. Voy a devolverme acá para que lo vean. Recuerden que aquí cuando yo ordené los errores o los defectos, el dato más alto era 192 y el más bajito era 14. Entonces, en la escala, yo sé que como máximo debería de escribir el número 192, pero puede ser más. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí los números de 20 en 20, ¿verdad? Poner 0, 20, 40, 60, etcétera, hasta llegar, por ejemplo, a 200. Y eso está bien. Lo que quiero decir es que no puedo colocar un valor en donde no me alcance llegar a la cifra máxima de los datos recolectados. Puedo tener más, pero por ejemplo yo no puedo dibujar una escala que me llegue hasta 180, porque entonces ¿dónde voy a poner 192? ¿Verdad? Me haría falta eso. Sí me puedo pasar del monto más alto, pero no dejar, digamos, por así decirlo, en menos ese dato. La escala, como acabo de indicar, es recomendable que ustedes elijan, ¿verdad? Esa proporción, hacerlo de 20 en 20, de 40 en 40, de 50 en 50, o sea, eso es indiferente. Pero no les voy a decir que me lo dibujen o que me lo escriban, perdón, de uno en uno. Imagínense lo que es escribir los números del 1 al 192. Ocuparíamos no sé cuántas horas de papel para poder escribirlas a mano, si lo hacemos así. Entonces es mucho más práctico, repito, que ustedes escojan la proporción. Ustedes definan, lo voy a hacer de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100. Por ejemplo, si yo tuviera 1000 defectos, mejor hago una escala de 100 en 100, ¿verdad? Para que no me quede tan gigantesco el gráfico. Hago también la salvedad en Excel. Todo esto, pues obviamente es mucho más sencillo, ¿verdad? De confeccionar el tema de escalas y demás. Ahorita estamos viendo la parte de hacerlo a papel, manual, y de entender realmente para qué sirve la herramienta. Ok, otro aspecto importante del Pareto, del gráfico de Pareto, es el eje X. Perdón. El eje X es el horizontal, el que está abajo. ¿Y qué es lo que vamos a colocar aquí en el eje X? El nombre de los defectos. En este caso, impresión, grosor, código de barras, sello y pegamento. Y aquí es importante que los escribamos en el orden que definimos aquí. Recuerden que aquí ordenamos los datos de mayor a menor, entonces yo tengo que respetar este orden. Tengo que escribir primero impresión, grosor, código de barras, sello y pegamento, que es como se muestra aquí, porque así es como tiene que hacerse. ¿Ok? A la derecha de la pantalla vamos a tener que dibujar otra escala. Vean que aquí trabajamos dos escalas. Esta es la escala Y primaria y el que está a la derecha es la escala Y secundaria. Y vean que los números son muy diferentes. Aquí siempre vamos a empezar por 0, todas las escalas van a empezar en 0. Y aquí vamos a llegarla hasta el 100. Y esto sí es una regla. Yo en la escala de la derecha, que es la secundaria, la que estoy explicando, siempre voy a llegar hasta 100, no me voy a pasar de 100. ¿Y por qué? Porque aquí yo voy a poder aplicar los valores acumulados y los acumulados siempre llegan a 100. Por eso es que aquí colocamos hasta máximo 100. ¿Hasta acá alguna consulta?
de lo que he explicado, ¿verdad? Oh, estamos bien, profe. Ok, gracias. Em, ¿Qué vamos a hacer una vez que tenemos ya el eje horizontal y los dos ejes verticales, tanto el primario como el secundario, con todas sus escalas? Bueno, viene la parte bonita que es la de graficar, en donde vamos a representar a través de barras, estos son barras, vamos a representar a través de barras cómo es que se presentaron los defectos de mayor a menor cantidad. Y vamos a observar, por ejemplo, aquí en la tabla de los datos, impresión. El primer defecto, que es impresión, tiene 192 artículos encontrados. Así que yo voy a dibujar sobre la palabra impresión, que es el primer defecto, voy a dibujar una barra o una columna, como quieran llamarle, que va a tener una altura hasta 192. O sea, yo me voy a guiar con la escala de la izquierda, encuentro el número 192 y dibujo la altura de esta barra hasta ahí. Voy con la siguiente defecto, que es el grosor. El grosor tenía 134 defectos. Bueno, artículos encontrados con ese defecto. Así que sobre la palabra grosor voy a dibujar la barra o la columna que llegue hasta la altura de 134. Y así voy a hacerlo con cada una de los defectos faltantes, ¿verdad? Vean que particularmente cuando yo ordeno los datos me permite que cuando grafique las columnas me queden de la más alta a la más bajita. Hago otra aclaración, cuando ustedes dibujen las columnas, les tienen que dejar un espacio entre columna y columna, no las pueden pegar, ¿verdad? Porque Pareto funciona así. Si estuviéramos utilizando otro tipo de herramientas, las columnas sí se pegan, pero aquí es importante que respetemos el espaciado entre columna y columna y que sea un espaciado igual, ¿verdad? O sea, si ustedes van a utilizar una regla, por ejemplo, a la hora de dibujar esto, y dicen, ay, voy a dejarle medio centímetro entre columna y columna, que sea el mismo para cada una de ellas, ¿verdad? Ok, entonces hasta acá vean que expliqué cómo fue que se dibujan estas columnas. Las columnas van a responder a la escala primaria de la izquierda. O sea, para eso me sirve esta escala, para darle la altura a las columnas. No sé si alguien tiene alguna preguntita. Que por ahí creo que escucho un micrófono abierto. Ok, bueno. Hasta aquí tenemos casi, ¿verdad? Listo el Pareto. Todavía nos falta un par de cositas que ya los vamos a ver a continuación. Voy a avanzar acá. Nada más aquí van a ir viendo lo que yo acabo de explicar, pero tal vez como en una forma más separada, ¿verdad? Aquí estamos dibujando las barras, interpretando o viendo cómo se va a ver la secuencia de las barras más altas a las más bajitas. Y aquí vamos a ver otra parte importante. Resulta que cuando ustedes ya tengan sus barras dibujadas, van a identificar, bueno, otra cosita que no lo mencioné, el ancho de la barra. No hay una regla para eso. Ustedes pueden decir, ay, voy a hacer cada barrita que me mida 3 centímetros. Habrá otro compañero que dice, no, yo la quiero hacer de 1 centímetro. Otros dicen, no, las voy a hacer de 5 centímetros. Acá no hay una regla para el ancho de la barra. Si utilizamos Excel, Excel automáticamente le puede dar ese ancho, pero repito, no hay una regla para eso. Otra cosita, las barras pueden ser del mismo color o de colores diferentes, eso no hay tampoco ninguna regla al respecto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, ustedes
van a definir cuál es el centro, o la mitad más bien, de cada barrita. Por eso les decía que era importante asignarle un ancho y que todas las barras tengan el mismo ancho. Entonces, si por ejemplo definimos que la barra va a ser de 5 centímetros de ancho, ustedes van a dibujar así muy tenue un puntito en el puro centro, o sea, en el 2,5, que es el ancho de la barra, ustedes dibujan un puntito en cada una de las barritas. Y resulta que esos puntitos, que los que están viendo aquí, ¿verdad? En la imagen, van a alimentarse, pero con el eje secundario Y, como lo vemos acá. Entonces recuerden que el Y, que es el que está a la derecha, tenía valores sobre los acumulados. Entonces, si yo ya definí dónde está el centro de cada una de las barritas, ¿verdad? Son estos puntitos. Yo voy a ir a verificar a la tabla de cálculo cuál era el acumulado para cada defecto. Entonces veamos en impresión. Impresión tenía un acumulado de 48%. Así que vengo por acá, me fijo en la escala. Aquí vean que viene de 10 en 10, de 40 pasa al 50. Entonces yo aquí voy a calcular que antitos de llegar al 50 tendría ese 48%, así que más o menos por ahí me guío y voy a colocar el punto a esa altura del 48%, pero dentro, o más bien alineado a la barra, ¿verdad? Vamos a ver la segunda. La segunda dice que es grosor y grosor tiene un 81%. Entonces me ubico en la barra de grosor, que es la segunda. Observo aquí en la escala de la derecha, donde más o menos está el 81%, y voy a dibujar un punto que, repito, tiene que estar sobre o dentro de la barra, dependiendo de la altura, y que esté alineado con la escala de la derecha. Vamos a ver el tercero. El tercero era código de barras, que dice que tiene un 93%. ¿Ok? Aquí tengo el 90 y brinca al 100. Entonces, más o menos calculo dónde estaría el 93, me guío con esa altura y dibujo el punto que está alineado con la tercera barra. Me voy explicando, muchachos y muchachas. Sí, profe. Ok. Hacemos igual con las últimas dos defectos, que es sello. Sello tiene 97 y pegamento tiene 100. Y precisamente, ¿verdad? Lo mismo, sello 97, ahí más o menos calculamos dónde está el 97, ponemos el punto, y el 100%, ¿verdad? Que sería para el último defecto. ¿Qué sigue? Ya cuando tengo todos los puntos, voy a dibujar una línea o a trazar una línea que me una todos los puntos. Aquí, por supuesto, pues yo lo hice a mano alzada y genera como unas líneas medias onduladitas, pero tratemos de hacerlo a mano y que queden bien rectitas. Perfectamente podemos usar una regla y simplemente unir punto con punto. ¿Ok? Y para ir propiamente cerrando con este proceso, permítanme acá, vean, aquí se ven esos puntos. Esto obviamente es con otros datos, pero es para que vayamos visualizando cómo podría verse ahí la unión de los puntos. Viene la parte interesante y prácticamente final del proceso de construcción. Recuerdan que al principio yo les decía que Pareto tiene un principio que es el de 80-20. Les había dicho que hay pocos vitales, o sea, pocos aspectos que son verdaderamente importantes, y generalmente hay muchos triviales, o sea, mucha cosa que a veces no es tan relevante. Y aquí es donde aplicamos ese 80-20. Y ustedes, voy a devolverme acá a la imagen donde está más clarito por el tema de la escala. Ustedes ven esta línea roja, ¿verdad? Que es como un cajoncito, llamémoslo así, en donde nosotros estamos separando
precisamente ese 80-20. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a trazar una línea a partir del 80, ¿verdad? En el eje secundario, y esa línea vamos a llevarla hasta el punto más cercano. En este caso es el punto que corresponde al defecto de grosor. Y cerramos con otra línea que nos lleve hasta precisamente el nombre del defecto. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a este principio, me dice que el 20%, o sea, lo que quedó por afuera de este cajoncito rojo, vean que es impresión y un pedacito de grosor. Todos estos dos defectos son verdaderamente el 20% de lo que está generando las causas del problema, mientras que lo que quedó adentro del cajón representa el 80% de otras causas que podrían ser triviales. O sea, ¿qué quiere decir? Que es probable que si nosotros nos enfocamos en el 20%, o sea, en el tema de las impresiones, y le damos solución, es probable que el resto automáticamente se solvente. Y si no se solventa, va a ser mucho más sencillo de atender, pero que a lo que hay que darle prioridad es a lo que quedó por fuera de este cajón, que representa el 20% de los problemas. Dicho sea de paso, ¿verdad? Como lo muestro acá, eso es lo que vemos. Entonces, el 80% son los defectos más relevantes y el 20% de los defectos que son más triviales. Ay, aquí, perdón, esa es la tarea. Me gustaría saber si esto quedó clarito, todo el tema de los pasos, ¿verdad? El orden del proceso y demás, porque les decía, bueno, y aquí para ver si lo puse, no, aquí les quedé debiendo, tengo que adicionarlo, no le agregué el título. Pero yo les pregunto, ¿cuáles creen ustedes que podría ser un buen título para esta situación que cubrimos? ¿Qué título podría ponerle yo a ese gráfico? ¿Quién me ayuda? Recordemos que el tema que estamos viendo aquí son defectos encontrados, ¿verdad? Tal vez en una línea de producción. Y en las recomendaciones de construcción hablaba de ojalá poner fechas. Entonces, una alternativa para este gráfico podría ser defectos encontrados en la producción del día 26 de julio del 2003 en el turno A, por decirles algo, ¿verdad? O sea, el título me tiene que aclarar qué estoy representando en el gráfico. ¿De acuerdo, muchachos y muchachas? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, de acuerdo, profe. Solo que no le llegué a qué título ponerle. Mucha calma, pero eso es un asunto ahora más o menos que guíe a la persona a saber de qué se está tratando, ¿verdad? En el gráfico. Recordemos que ustedes hoy están viendo desde el punto de vista constructores, ¿verdad? Del Pareto. Pero el día de mañana puede hacer que alguien les diga, mira, tome, este es un Pareto que alguien más hizo, ¿me lo puede interpretar? Entonces vamos a recordar que si estamos desarrollando bien la técnica y tiene un título, el título va a guiar al lector acerca de qué se está representando allí. Sin un título, yo sinceramente les digo, aquí porque estamos viendo obviamente la idea desde el inicio, pero si yo les digo a ustedes, vean, esa pantalla ahí que está, si yo no hubiera explicado nada, ¿quién me puede decir de qué se está hablando ahí? Y ustedes ahí probablemente digan impresión, grosor, ¿será que es una máquina que está mala? Porque verdaderamente ahí no me está dando esa aclaración, ¿verdad? Entonces, el título es algo vital para que el gráfico pues cumpla con todos los requerimientos.
Ok, entonces vean, la tarea que tiene un valor del 20% consiste en que ustedes van a confeccionar un Pareto con estos datos. Aquí el problema o la situación, ¿verdad?, que se está generando es una auditoría de calidad que se le hizo a un departamento y se encontraron varias situaciones en la auditoría. Se encontraron varias situaciones de un encajado, de un enfriamiento, entarimado, un llenado, preparación de mezcla, recepción de materias primas y tapado. Estos son procesos, ¿verdad? O pasos que se tenían que haber llevado a cabo y se tomó el control de cuántos de estos pasos se cumplieron. Esta misma imagen, que es la última de la presentación, voy a salirme un momentito de acá para que me sigan. Esa misma imagen yo la coloqué en la tarea. Entonces voy a abrirla un momentito. Aquí está la imagen adjunta para que tal vez ustedes no necesariamente tengan que ir a abrir la presentación para buscar el cuadro. Se los puse por separado aquí propiamente en la tarea. Y está la aclaración, dice: resuelva el siguiente caso de Pareto, confeccione el cuadro con los cálculos. Y ahí el cuadro implica, voy a hacer la aclaración acá, el cuadro con 4 columnas, ¿verdad? Porque está la columna de la actividad, o sea, ahí lo que mencionaba que era el enfriamiento, el tapado, etcétera. Esa es una columna con el detalle. Esta es una columna, está la columna de la frecuencia, que son la cantidad de observaciones obtenidas. Tienen que hacer la columna de porcentaje y la columna del acumulado, son 4 columnas. Luego que hagan ese cuadrito, van a poder alimentar el gráfico, confeccionar el gráfico completo, y completo involucra título, escalas, que son 2 escalas, ¿verdad? La primaria y la secundaria. Las barras, el gráfico lineal, que es aquel que yo les mencionaba, ¿verdad? Que primero dibujan los puntos, después los unen, hacen una línea, eso se llama gráfico lineal. Y hacen la separación del 80-20. Que les explicaba, que es hacer como ese cajoncito y ustedes tienen que escribirme dónde está el 80 y dónde está el 20%. Esto lo van a hacer a mano. En hojas. El que tenga, yo no voy a mandar a nadie a comprar esto, pero el que tenga hojas cuadriculadas, esto se les facilita un montón, el que tenga. Si no tienen hojas cuadriculadas, pues ni modo, agarran una hojita blanca, una hojita de cuaderno, no hay problema. Entonces confeccionenlo a mano en hojas de papel. Después me dicen que era hoja electrónica. Utilice regla, porque no quiero nada ahí a mano alzada que después simplemente aquello se ve desastroso. Pueden usar lápiz, no tengo ningún problema. Y que la información, más bien los números deben ser visibles, porque a veces, qué pena, pero hacen unos garabatillos que verdaderamente no se entiende qué fue lo que escribieron. Y cuando tengan eso listo, puede ser que lo hagan en una hoja, 2 hojas, o sea, lo que ustedes ahí requieran. Hay algunos que tienen una letra muy pequeñita, otros también tienen una letra grande y ocupan más. Le toman foto y la suben a la tarea. Esa sería entonces la actividad, tiene un 20%.
Aquí les voy a dar, ¿verdad? Voy a hacer la aclaración. La parte del cuadrito equivale a un 5% y la parte gráfica equivale a el 15% restante. Para que ahí no hayan dudas a la hora de que yo asigne la calificación. Aquí es importantísimo, por favor sigan instrucciones, la tarea no la pueden hacer a su gusto o antojadizamente, tienen que seguir instrucciones. De pronto no se los he comentado, pero el seguimiento de instrucciones es parte de las competencias y de las habilidades blandas que hoy los empresarios exigen a los colaboradores. Yo puedo tener una persona sumamente capacitada en la materia, pero es una persona que no sigue instrucciones, que hace lo que le da la gana, es una persona que no funciona en la empresa. Entonces, aquí estamos trabajando esta habilidad blanda que es el seguimiento de instrucciones. Eso sería entonces la aclaración o el detalle de la tarea, una semana de tiempo para completarla. Igualmente, si a alguien se le dificulta por X o por Y y no la puede entregar en ese plazo, recordemos que pues el módulo tiene 4 semanas, estamos en semana 2. Eventualmente, si ustedes dicen, profe, vieras que creo que la voy a tener que entregar hasta la última semana, semana 4, mientras no se pasen de la semana 4, yo soy muy flexible y se las voy a aceptar, pero sí recomiendo tal vez que mejor utilicen o aprovechen el tiempo porque a veces se les acumulan las tareas y el examen y entonces todo se les dificulta. Y Pareto es un tema que se va a evaluar en el examen final. Entonces, vieras que es muy importante que esto lo manejen bien. ¿Alguien con alguna pregunta final o algún comentario? De lo contrario, pues daríamos por finalizada la clase de hoy. No, yo no, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Entonces, si no hay más consultas o comentarios, agradecerles el tiempito, ¿verdad? Y la dedicación que le dan al módulo. Desearles una feliz noche y cualquier cosita recuerden que se pueden contactar con mi persona por correo electrónico. Que tengan buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Hasta luego, con gusto. Buenas noches, profe, gracias. Hasta luego. Buenas noches.